Comunidad. Por fin pude ver la nominada al Oscar a Mejor Película del Año, Ellas Hablan, en la que un grupo de mujeres discute en un granero durante más de hora y media si deben abandonar su comuna o quedarse ahí después de haber sufrido una serie de ataques. Y de verdad no entiendo la nominación. Realmente no encuentro nada que valga la pena aquí. Se siente como un triste intento de explotar una tragedia de la vida real y usarlo como metáfora para dar un discurso de odio. Una oportunidad desperdiciada tanto de reparto como de material de referencia. La película está basada en la novela de Miriam Toews, que a su vez está inspirada en una tragedia que sucedió en una comunidad menonita muy conservadora en Bolivia, en la que un grupo de hombres fueron condenados de drogar y abusar de más de 100 mujeres, que iban desde los 3 hasta los 65 años de edad. Si bien, sin duda alguna, este es un tema importante que definitivamente debe de ser discutido, la manera en la que la película aborda ese tema es profundamente superficial, totalmente artificial, poco sincera, y su única intención es ser una alegoría del discurso feminista actual. Poco les importa lo que le pasó a estas mujeres, y lo único que sí les importa es dar el mensaje de que todos los hombres son malos. Creo que sería mucho mejor y más respetuoso con las víctimas si este fuera un documental y se discutiera el caso, los detalles, así como sus consecuencias. En lo personal, creo que hubiera sido mucho mejor tratar este tema de manera más profunda y más seria, y no usar la tragedia para repartir un panfleto. La historia se centra en una comuna religiosa bastante conservadora en 2010. En esta colonia, las mujeres al despertar se dan cuenta que han sido agredidas y nadie sabe cómo ni por qué les sucede esto. Algunos piensan que todo es pura imaginación, otras que puede ser una obra de algún fantasma, incluso hay algunos que piensan que estas agresiones pueden ser obra de algún demonio. Una noche, unas niñas cachan a un hombre en pleno acto y este confiesa que dormía a estas mujeres con tranquilizantes para vacas y que él no es el único, sino que son varios los responsables. Días después, los atacantes han sido entregados a las autoridades. Los hombres de la comunidad han salido a la ciudad a pagarles la fianza y que los dejen libres. Y las mujeres han recibido órdenes de que deben de perdonar a sus agresores. Como es entendible, la mayoría de las mujeres no siente que pueda simplemente perdonar, pero al negarse a hacerlo, se enfrentan al exilio e incluso a la ira de Dios, que les negará su entrada al paraíso si no perdonan a sus atacantes. Es por esto que las mujeres han decidido hacer una votación. Debido a que son analfabetas porque se les ha negado la educación, dibujan 3 opciones: perdonar y no hacer nada, quedarse y luchar, o irse y abandonar la comunidad. Todas las mujeres de la comuna votan y debido a que hay un empate, las representantes se juntan en un granero y debaten qué decisión tomar. Y como las mujeres son analfabetas, le piden al maestro de la escuela que transcriba su conversación. Y lo que debería de ser un intercambio de ideas que nos haga reflexionar, como lo hizo la película 12 hombres en pugna de Sidney Lumet o la reciente Más de Frank Kranz, se convierte en una oportunidad de hablar mal de los hombres. Lo que debería de ser un debate profundo sobre la naturaleza del perdón, de cómo mantener la fe si los principios que representan esa fe van en contra de tus derechos más básicos. Lo que debería de ser una conversación sobre la importancia de sentirse escuchado y de sentir que tus pensamientos y sentimientos importan, se convierte en un burdo panfleto feminista difícil de conectar. Lo que pudo ser un interesante estudio de los diferentes estados del dolor, de cómo se procesa el trauma y sus diferentes etapas. Lo que pudo ser un interesante estudio sobre la venganza, la protección de uno mismo y de tus hijos, sobre la sumisión y la resignación. De cómo encontrar tu voz a través de la fuerza de la unión. Una conversación que nos debería de haber movido, que debería de habernos enojado. Una conversación que nos hiciera cuestionarnos, se convierte en un discurso aburrido y repetitivo
sobre que todos los hombres son unos monstruos a partir de los 13 años. Un discurso que se arrastra sin llegar a ningún lado, haciendo de esta experiencia algo bastante tedioso. Una oportunidad desperdiciada. Ellas hablan es una película muy pesada y muy difícil de ver, y no por el tema que toca, sino porque no hay nada particularmente cinematográfico o visualmente interesante. Para empezar, optaron por usar un filtro que hace que todo se vea muy feo. Y ojo, entiendo que lo hacen a propósito porque para estas mujeres el entorno en el que viven no tiene ninguna belleza. Entiendo que es para mostrarnos la desolación de su existencia. Lo entiendo, pero se ve feo. Por otro lado, el trabajo de cámara tampoco tiene nada de interesante. La puesta en escena, más que una película, parece una obra de teatro. Ya lo hemos dicho varias veces, la película es principalmente un medio visual. Ahí es donde está su fuerza. Así que ver a un grupo de mujeres hablando sin llegar a nada no tiene impacto. La historia carece de suspenso, intriga o drama. Hay una parte en la película en la que nos dicen que uno de los hombres ha vuelto y esa noticia no tiene ningún impacto. Deberíamos de sentirnos nerviosos, expectantes, a ver qué pasa ahora que uno de los hombres regresó y nada. Las actuaciones a mí en lo personal no me convencieron nada. Nunca vi a los personajes, siempre vi a las actrices diciendo sus diálogos. Sí, gritan mucho, pero nunca vi ese odio en los ojos de ninguna. Pero mi mayor problema es que el guión nunca me convenció de que lo que estábamos viendo en pantalla eran mujeres reales en una situación real hablando de manera real. Por ejemplo, ninguna de estas mujeres sabe leer o escribir, ni siquiera saben qué es una coma. Y todas hablan de manera muy fluida, bastante articulada, incluso con planteamientos filosóficos profundos. Entiendo que hay muchas mujeres que no tienen acceso a la educación y creo que es un tema que debería de tocarse, pero esta película confunde a los menonitas con fundamentalistas islámicos. ¿Y cómo es que una comunidad religiosa basada en la Biblia tolera a una mujer que ha decidido cambiar de género y ahora es trans y se considera hombre? Simplemente la inclusión de ese personaje se sintió fuera de lugar y no agregó nada a la trama. Y si estas mujeres son tan ignorantes que ni siquiera saben cómo leer un mapa, ¿por qué no se llevan al maestro de la escuela para que les enseñe, para que las eduque, para que les explique cómo es la vida afuera de esta comuna? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es el gobierno? ¿Cómo se mide el valor del dinero? Si una de las quejas de estas mujeres es que no tienen acceso a la educación, bueno, pues aquí hay un maestro dispuesto a ayudarles, dispuesto a irse con ellas. Pero aquí, como la lógica de la historia no importa, sino que lo que importa es el panfleto feminista y recordarle a las mujeres que no necesitan la ayuda de los hombres. Ellas pueden solas. Y de verdad, lo que le pasa a estas mujeres es un tema digno de tocarse. Lástima que no fue bien atendido por esta producción. Ya no hablemos de los sesgados que son los ideales presentados en esta película. Hablemos de que no se presentan de una manera coherente o atractiva para que la audiencia se sume al tema. Y es que decir que los chavitos de 13 años son monstruos esperando hacerle daño a las mujeres, porque esa es su naturaleza violenta, me pareció un poquito demasiado. No sé ustedes, pero yo creo que las generalizaciones nunca son algo bueno. Y me parece una lástima porque creo que la película toca temas que son importantes para la conversación. Pero así como están presentados, realmente no puedo compartir los elogios. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le pondría. Para mí, lo que debió haber sido un drama estimulante, que nos hiciera reflexionar sobre el odio, la venganza, el dolor y la angustia que experimentan un grupo de mujeres, se convirtió en una experiencia bastante frustrante y muy poco interesante. Para mí es una manita abajo, un 5.